Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros hoy vamos a explicar lo que sería la evaluación de diseño y ejecución de proyectos ambientales. Esta es una unidad muy interesante, muy importante, porque si bien nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la preparación de proyectos, y de aquellos elementos que son básicos para poder estructurar o formular y, por supuesto, evaluar un proyecto a diseño final. Sin embargo, como el mismo nombre de la unidad habla, vamos precisamente a estructurar lo que viene a ser en este caso un proyecto de orden ambiental. Y vamos a centrarnos en lo que es la evaluación de un proyecto a diseño final. Por supuesto, recuerden que un proyecto de diseño final tiene que tener el componente técnico, componente económico, pero también el componente social. Y por sobre todo, en este caso, lo que a nosotros nos interesa en este instante es hablar precisamente de lo que es la parte netamente social. En esta unidad nosotros vamos a ver precisamente de manera muy particular en este pequeño video, nosotros vamos a hablar de lo que son los proyectos ecológicos ambientales, vamos a analizar el origen de los mismos, vamos a ver un poquito lo que es la responsabilidad del contador público autorizado para poder gestionar y cómo coayuda, en este caso, en la elaboración, en la ejecución y la evaluación de un proyecto de orden ambiental. Por supuesto, también ya en un siguiente video, nosotros ya vamos a hablar del proceso de estructuración de lo que viene a ser un proyecto. De manera muy concreta, en un tercer video, vamos a hablar de lo que es la evaluación ambiental de un proyecto. De tal manera de que nosotros en esta unidad buscamos precisamente que el educando tenga la capacidad para identificar las etapas de un proyecto, definir y diferenciar lo que son en este caso los proyectos ecológicos ambientales, tanto para una inversión pública como también, por supuesto, para una inversión privada y, por supuesto, social, de tal manera de que nosotros podamos precisamente utilizar y conocer la normativa, los procedimientos para la estructuración y los procesos de regulación ambiental que permiten precisamente la evaluación a diseño final de un proyecto. Y algo importante que cuando nosotros hablamos precisamente de proyectos tenemos que tomar muy en cuenta qué es un proyecto. Un proyecto no es otra cosa que un conjunto de pasos o procedimientos que nos van a permitir precisamente gestionar o accionar algunos elementos que van a interactuar entre sí para poder producir un cambio. ¿Qué busca un proyecto en términos sencillos? Busca inicialmente identificar una necesidad insatisfecha. Cuando nosotros lo llevamos, este análisis, lo que viene a ser en este caso investigación científica, por ejemplo, nosotros vamos a decir siempre que la base de la investigación científica trata precisamente de identificar un problema. En este caso, nosotros vamos a identificar, más allá de que sea un problema relativamente serio de índole socioeconómico, de índole social, que pueda tener una comunidad o un municipio o incluso un departamento, lo que nosotros vamos a buscar en este caso es identificar una necesidad insatisfecha. Y una necesidad insatisfecha es, por ejemplo, la falta de acceso a agua potable, la falta por ejemplo, de gestión ambiental, la falta de insumos que permitan tener un sistema de tratamiento de aguas residuales, es decir, un sistema de lagunaje para tratamiento de aguas residuales. Una necesidad insatisfecha, por ejemplo, puede ser la escasa infraestructura hospitalaria que puede tener una comunidad o la insuficiente infraestructura que puede tener de índole en el ámbito, por ejemplo, de la educación, de tal manera de que está provocando que existan muchos niños que no puedan continuar sus estudios a nivel de secundaria, por ejemplo, debido a que la infraestructura es inadecuada precisamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos de un proyecto, cuando nosotros vamos a estructurar y vamos a hablar de proyectos, tenemos que tomar en cuenta este elemento que es indispensable, la identificación de esa necesidad.
Y a partir de esa necesidad, el proyecto nos va a permitir generar una serie de actividades que nos permitan precisamente en el corto, mediano y largo plazo cambiar esa situación, porque lo que vamos a conseguir con la ejecución de un proyecto es básicamente es cubrir una necesidad. Es decir, gracias al proyecto, de aquí a 3 años vamos a reducir la tasa de deserción estudiantil. Gracias al proyecto vamos a ampliar la cobertura de salud en una determinada comunidad. Se va a ampliar, se va a mejorar la infraestructura, se va a generar el equipamiento académico, vamos a reducir los niveles de contaminación, vamos a construir un relleno sanitario que permita que los residuos sólidos ya no se distribuyan en la calle, sino que prácticamente estos sean llevados de manera directa hasta un relleno sanitario y que, y que el residuo tenga el tratamiento adecuado y pertinente para lograr que se genere un proceso de tratamiento que sea el más óptimo posible, de tal manera que reduzcamos los impactos ambientales al suelo, al agua y al aire. Eso es un proyecto. Bien, entonces, ¿por qué es importante y por qué nosotros tenemos que elaborar un proyecto en una comunidad, en un municipio o en un país, incluso en un departamento? Nosotros debemos de estructurar un proyecto por sobre todo, porque los recursos son escasos, porque las comunidades, porque los municipios y todas las personas que forman parte y tienen de alguna manera una relación exclusiva en esa comunidad deben de identificar sus necesidades y por supuesto tienen que priorizar, porque en una comunidad nosotros podemos tener problemas relacionados con el tema de la falta de acceso al agua. De repente no tenemos un sistema de alcantarillado, las calles son de tierra, que no tenemos un sistema, no tenemos, por ejemplo, un sistema de transporte que sea eficiente, no existe ayuda y fomento a la producción orgánica, que las comunidades no tienen, por ejemplo, eh, se me viene a la mente, no tiene, por ejemplo, agua o sistemas de riego para aumentar la producción y eso provoca una reducción precisamente de lo que viene a ser en este caso los productos agrícolas. Es decir, en una comunidad nosotros podemos encontrar no un problema, podemos encontrar 5, 6, 7, 8 o más problemas. Entonces, un problema precisamente se hace de manera participativa, donde estos integrantes, estas personas van a identificar el problema de mayor relevancia, de tal manera de que vamos a priorizar porque los recursos económicos para poder solucionar todos los problemas que pueda tener una comunidad o un municipio son extremadamente escasos. Al ser escasos los recursos, entonces nosotros vamos precisamente a garantizar de que el problema de mayor impacto sea el que se pueda cubrir y de manera inicial en la gestión 2026. El segundo gran problema que afecta a la gran mayoría de la población va a ser cubierta en la gestión 2027 y así sucesivamente. ¿Por qué se hace todo esto? Porque los recursos económicos son escasos. Al ser escasos, entonces resulta ser que un proyecto finalmente es una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones, para poder estructurar y para poder definir precisamente que que este proyecto se va a ejecutar primero gracias precisamente a que hay un mayor número de beneficiarios, a que el impacto ambiental se va a reducir en mayor concentración. Entonces hay una serie de elementos que se tienen que tomar muy en cuenta al momento de definir y al momento precisamente de desarrollar este aspecto. Entonces es importante que se estructure un proyecto porque este proyecto se va a convertir en una herramienta indispensable en la gestión. Eh, Tenemos que tomar muy en cuenta precisamente que se debe de identificar a los beneficiarios, las utilidades, el nivel de cobertura, porcentaje, el impacto social, el impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto y de esta manera precisamente vamos a lograr precisamente la estructuración de un
proyecto que pueda llegar a satisfacer a las grandes mayorías. Vuelvo a insistir, siempre vamos a tener más de un problema, muchas necesidades, muchas deficiencias en las comunidades y se debe de priorizar. ¿Cómo se prioriza precisamente qué va primero, qué ejecutamos primero, qué concluimos, qué vamos a construir de manera inicial, qué otro proyecto se va a presentar en la siguiente gestión? Es precisamente a través de la estructuración de un proyecto. Y hablemos un poquito precisamente de la gestión ambiental que podamos tener o que se pueda tener precisamente en un proyecto. Resulta ser que la legislación ambiental, la legislación relacionada con la gestión de proyectos, está muy relacionada, está casi casada en principio porque son los mismos años o la misma década en la cual precisamente se empieza a trabajar lo que viene a ser en este caso la gestión ambiental para la estructuración de proyectos. Y por supuesto, nosotros vamos a tener como gran, pero gran protagonista a lo que viene a ser en este caso la Ley 1333 o la Ley del Medio Ambiente, que fue promulgada el 27 de abril del año 1992 y que genera el paraguas para poder precisamente gestionar toda actividad, obra o proyecto dentro de lo que viene a ser en este caso el territorio nacional. A partir de ahí, unos años más tarde, se aprueban los diferentes reglamentos que van a permitir precisamente primero que la ley 1333 se pueda ejecutar, que se pueda accionar, y de ahí sale, por ejemplo, el Reglamento General de Gestión Ambiental, el Reglamento de Protección y Control Ambiental, y por sobre todo los reglamentos sectoriales, Reglamento Sectorial Ambiental para el sector hidrocarburo, el Reglamento Sectorial para el sector industrial y manufacturero, el RACIN, y otros reglamentos que dan cuerpo, que finalmente dan cuerpo para poder precisamente garantizar que se pueda hablar en el territorio boliviano de gestión ambiental y por supuesto de que se puedan incorporar elementos que son indispensables para, primero, la identificación de los aspectos e impactos ambientales, su cuantificación, la metodología que vamos a utilizar para poder identificar estos impactos ambientales que se puedan producir en todo el ciclo de vida del proyecto desde la etapa de planificación, ejecución y por supuesto en la etapa de abandono y cierre o proceso de restauración que pueda haber producto de la etapa de abandono de un proyecto. En tal manera de que existe la normativa y por supuesto existen los procedimientos técnicos para poder garantizar de que dentro del territorio nacional vamos a cumplir de manera concreta con todos los procesos y gestión ambiental propiamente dicho. Y cuando yo hablo de proyecto o gestión de proyectos ambientales o ecológicos ambientales, es importante introducir dos elementos que son indispensables. La primera es el PMI, la segunda, lo que hoy, por supuesto, está muy de moda y que garantizan precisamente el poder conseguir financiamiento externo para los diferentes tipos de proyectos, especialmente aquellos que están ligados con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, estos son dos herramientas muy indispensables para la gestión misma de un proyecto. El PMI, el Project Management Institute, lo que hace precisamente es generar un marco de referencia para la gestión de un proyecto, para lograr precisamente que estos proyectos se desarrollen, se ejecuten, pero por sobre todo se pueda generar un proceso de viabilidad y un proyecto y un proceso de supervisión y gestión para alcanzar que los objetivos que contiene ese proyecto sean precisamente ejecutados y por supuesto finalmente permita garantizar que los beneficiarios de una determinada comunidad, gracias a la ejecución del proyecto, pues tengan un alto nivel de satisfacción por la ejecución del proyecto. Es decir, que se garantice precisamente la ejecución del mismo, haciendo evaluaciones ex antes y evaluaciones ex post. De tal manera de que cuando yo introduzco estos conceptos, vamos a incluir también la participación de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que
o desarrolló la metodología del enfoque marcológico. Esta es una metodología que es muy utilizada principalmente en el ámbito internacional, ya que las grandes, por ejemplo, la cooperación técnica alemana, la cooperación técnica japonesa, PRODISA belga, la cooperación técnica española, la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros, gestionan o utilizan precisamente la metodología del enfoque marcológico para poder estructurar y formular o diseñar un proyecto y, por supuesto, para hacer el seguimiento y evaluación del mismo. Todo esto, hay un dato importante que tenemos que tomar muy en cuenta, que primero que en el año 1987, recuerden que se aprueba el informe de nuestro futuro común durante el desarrollo de la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente, en la cual precisamente se presenta el famoso informe Brundtland y a partir de ahí se crea lo que es la teoría del desarrollo sostenible. Y esto conlleva precisamente una serie de acciones que permiten que en los próximos años se hable precisamente de este concepto que es muy clave para entender cómo nosotros vamos a utilizar los recursos naturales y garantizar de que las siguientes generaciones también puedan precisamente detener estos recursos en condiciones óptimas. Perdón. Entonces, en el 2015, ya tomando en cuenta algunos aspectos mucho más actuales, se aprueba en París Decíamos que ya para el año 2000, esta conferencia mundial aprueban los ODM, Objetivos del Desarrollo del Milenio. Y estos eran 8 objetivos que precisamente analizaban un conjunto de acciones, indicadores y metas que todos los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a gestionar y alcanzar durante un periodo de 15 años. En el 2015, durante la conferencia desarrollada en París, se aprueban los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos son un total de 17 objetivos y estos, por supuesto, establecen indicadores y metas que se deben de desarrollar para poder vivir en un mundo mucho más inclusivo, en un mundo que respete el tema medioambiental y que gestione, por sobre todo, recursos y alianzas estratégicas que garanticen precisamente que podamos alcanzar todos y cada uno de los 16 objetivos. De tal manera de que prácticamente todos los países que están comprometidos y que han firmado este acuerdo, pues puedan gestionar recursos económicos para poder y, por supuesto, desarrollar proyectos que permitan alcanzar cada uno de estos indicadores y metas. Hablemos entonces un poquito de lo que es evaluación. La evaluación como tal se puede llegar a definir como el mecanismo de cómo nosotros vamos a señalar o estimar o apreciar un valor de un determinado producto, bien o servicio. La evaluación que se pueda desarrollar a un proyecto tiene que ser útil, tiene que ser factible, pero por sobre todo tiene que ser ético, que tiene que garantizarse que nosotros podamos evaluar un proyecto de una manera participativa y por sobre todo que se garantice la claridad y la objetividad precisamente en el desarrollo y la estructuración de un proyecto. ¿Qué debemos de garantizar entonces? Que se generen mecanismos en los cuales precisamente nosotros podamos evaluar a todos, pero que esa evaluación sea
lo suficientemente flexible para garantizar que todos tengan la misma oportunidad, que todos los proyectos, que todas las ideas, que todas las iniciativas que se puedan generar dentro del ámbito precisamente de la gestión de proyectos puedan ser tomados en cuenta y que finalmente la evaluación económica, financiera y social va a ser la que va a definir cuál de los proyectos va a ser ejecutado en primera instancia y cuál en segunda instancia o en segunda oportunidad. Entonces, la evaluación básicamente nos va a permitir precisamente decir qué vamos a aprobar o qué proyecto va a recibir los recursos económicos en la gestión 2026, qué proyecto va a recibir los recursos económicos en la gestión 2027, por supuesto, producto de esta evaluación. Y un proyecto eh, tiene una implicancia y una gestión muy importante precisamente desde el punto de vista de avance científico, tecnológico y por supuesto del impacto que pueda producir en la sociedad, en el ámbito económico y por supuesto en el ámbito netamente ambiental, que debemos de garantizar precisamente con este tipo de desarrollos es que podemos primero identificar un impacto ambiental y en segundo lugar, poder generar acciones que permitan reducir los impactos de las actividades, obras o proyectos que se vayan a desarrollar. ¿Qué tipo de proyectos nosotros tenemos en este ámbito, lo que viene a ser en este caso la ecología y el tema netamente ambiental? Hay proyectos de conservación, de desarrollo, de eficiencia energética, de control de contaminación, entre otros. Hablemos un poquito de lo que es la conservación y restauración. En el caso boliviano, de manera muy concreta, en los últimos años, justamente en esta época de julio, agosto, septiembre, incluso cuando llega hasta octubre, hemos tenido meses donde la escasez de agua más las altas temperaturas han condicionado, han generado o han propiciado las condiciones óptimas para que personas inescrupulosas que tienen fines, cuyos fines no son en ningún momento ambientalistas, prendan fuego o de repente porque alguien pasó por la carretera y bota una colilla de manera accidental, una colilla de un cigarro, y al tener las condiciones ambientales de extrema sequía, esa pequeña colilla que se pueda botar, en este caso en el camino, va a propiciar el inicio precisamente de lo que sería un gran incendio. En el último año hemos tenido más de 20 millones de hectáreas que han sido quemadas. Y si nosotros pasamos un poquito más eh, los años, en los últimos 7 u 8 años, hemos tenido un bosque tropical, un bosque seco chiquitano, que se ha quemado no una vez, sino dos o tres o más veces. ¿Qué implica esto? Que la persistencia del juego no está logrando precisamente una restauración del área que ha sido quemada, que ha sido precisamente dañada por el juego de manera natural. De tal manera que se está generando un proceso de probablemente incluso hasta de extinción de especies o por lo menos reducción del número de individuos que tengamos como como especies nativas y por supuesto en cuanto al tema de las plantas y en el tema de los animales se está generando un proceso de migración muy fuerte porque los animales que pueden escapar del juego lo han hecho y por ende hoy en día estos están cada vez más y más lejos de las ciudades por supuesto esto afecta a nuestro ecosistema. Hay proyectos de eficiencia energética ahora eh, que estamos empezando a tener problemas precisamente con el tema de la eficiencia energética debido a que la oferta no ha crecido y la población boliviana, por supuesto, hay un aumento, cada vez somos más personas. Entonces, y eso lo está demostrado precisamente según datos del Censo de Población y Vivienda, de que cada vez hay una mayor presencia de personas que viven principalmente en áreas urbanas, y esto hace que se genere una mayor demanda de energía eléctrica. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, del tema industrial, en este instante todo el aparato industrial está utilizando como materia energética o como fuente energética el gas.
pero sin embargo, como ya es sabido, el gas en el caso boliviano se ha ido reduciendo precisamente en las grandes reservas y dentro de muy poco esa reducción va a ir generando, como quien dice, cada vez una mayor cantidad de problemas, que implica que las industrias van a tener que ir migrando, van a tener que volver nuevamente y generar un cambio de la matriz energética de gas a energía eléctrica, de manera pausada, de manera un poquito lenta, es cierto, pero finalmente dentro de unos 5 o 7 años, salvo que realmente se fomente la producción de energía eléctrica a través de uso de energía renovable, como es la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía a partir de la biomasa, pero que realmente haya una política de Estado muy fuerte en esto. Si no lo hay, dentro de unos cuantos años más, nosotros vamos a tener muchos problemas que están relacionados con la eficiencia energética. Es decir, que la demanda poblacional de energía eléctrica va a ser mucho mayor que la oferta y ahí vamos a generar grandes problemas precisamente. Entonces, y grandes oportunidades para quienes nos dedicamos a elaborar proyectos ecológicos ambientales, porque esta va a ser precisamente una gran oportunidad para poder precisamente gestionar los mismos. También tenemos que tomar muy en cuenta la gestión ambiental, proyectos de gestión ambiental, es decir, incorporar, por ejemplo, la gestión ambiental en organizaciones no gubernamentales, en organizaciones públicas, en organizaciones privadas, para poder implementar sistemas de gestión ambiental que garanticen precisamente la estructuración, la identificación de los procesos y sus impactos ambientales, de tal manera de que se puedan gestionar los mismos, que se puedan gestionar los proyectos de una manera mucho más eficiente. Introducir conceptos como, por ejemplo, de la economía circular, introducir conceptos sobre finanzas sostenibles en organizaciones que antes no los tenían, va a garantizar precisamente a través de proyectos que nosotros podamos contribuir precisamente de manera muy significativa a alcanzar los objetivos que nosotros podamos, en este caso, contemplar. Algo también es importante que tomemos muy en cuenta son los proyectos de control de la contaminación. Y aquí podemos hablar, por supuesto, de proyectos que nos permitan reducir el impacto ambiental en el tema de la contaminación acústica, en el tema de la contaminación atmosférica, el tema de la contaminación hídrica, el tema de la contaminación por residuos sólidos. Es decir, hay un sinnúmero de aspectos ambientales que están interactuando con el hombre y que pueden, de alguna manera, por supuesto, generar un impacto ambiental. Entonces, nosotros podemos contribuir con este tipo de proyectos que van a garantizar precisamente que nuestro impacto, nuestra interacción como seres humanos a través de las actividades cotidianas que nosotros desarrollamos, llámese por ejemplo, en nuestros hogares, en el sector industrial, en el sector automovilístico, entre otros, genere un impacto ambiental cada vez más reducido. Y por supuesto, hablemos de un impacto menor. Bien, ¿cómo aporta o cuál es la responsabilidad que tiene el contador público autorizado en los proyectos ambientales? El primero, que es muy importante, es que el contador público es un profesional que está especializado en lo que viene a ser en este caso el cumplimiento de normativa. Es decir, es una persona que sabe mucho de procesos, sabe cómo se estructura un proceso de auditoría, sabe cómo se estructura en este caso un proyecto y ese conocimiento, ese know-how va a permitir precisamente que pueda cumplir un rol muy importante en la secuencia o la consecución de un proyecto al momento de que nosotros para construir un proyecto de diseño final tenemos que pasar desde la generación de la idea, la estructuración de un perfil, de un estudio de identificación y por supuesto hasta finalmente llegar a un diseño TESA, que tu proyecto sea técnico, económico, social y ambiental. Es importante también cuando nosotros hablamos precisamente de lo que es el monitoreo y el seguimiento y la gestión mismo del proyecto. Entonces, una persona que tiene conocimientos que puede ayudar precisamente en el monitoreo y en el seguimiento del mismo, así como en la gestión de riesgo y la comunicación y generación de importes y reportes debido a que, vuelvo a insistir, nosotros hacemos una evaluación ex antes y una evaluación ex post de cada uno de los proyectos. Una evaluación ex antes va a garantizar precisamente la identificación de línea base para saber precisamente cómo está
nuestra organización, cómo está la comunidad, cuáles son los impactos que se están generando, qué actividades está generando el hombre y cómo está impactando en el medio ambiente, para finalmente hacer una evaluación SPOC y esta evaluación SPOC va a garantizar y va a medir en este caso cómo el proyecto que se ha ejecutado ha contribuido en el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la comunidad. Y precisamente esto se debe aquí la importancia precisamente del contador público, porque nosotros al momento de estructurar un proyecto, tenemos que saber que el proyecto tiene un ciclo y que este ciclo tiene tres grandes etapas. Desde la etapa de o fase de preinversión, inversión y operación. En la etapa de preinversión, nosotros, vuelvo a insistir, vamos a partir siempre de lo que viene a ser en este caso la idea, el perfil, el estudio de prefactibilidad y el de estudio definitivo o el estudio test. Entonces, cuando vamos a elaborar un proyecto, primero elaboramos prácticamente una idea que no es otra cosa. Hay organismos como el Banco Mundial que te dicen que la idea tiene que estar estructurada máximo en 400 o 500 palabras, es decir, un documento extremadamente corto donde vamos a identificar el problema, pero por sobre todo vamos a identificar la solución, el impacto, los beneficiarios y cómo en este caso ese proyecto puede llegar a contribuir en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población. Por supuesto, esa idea tiene que ser aprobada por el organismo financiador y a partir de ahí, por supuesto, generar una serie de elementos que va a permitir paso a paso la construcción de un proyecto. Bien, hasta acá este primer video. Eh, Nos vemos en una siguiente oportunidad.